Dios bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que nos sintonizan a través de la plataforma del canal de YouTube. Les saludamos en esta hora, en este lugar, deseando muchas bendiciones a usted y a su casa y a los suyos. Que el Dios del cielo prospere su camino. Amén. En salud y su vida espiritual. Amén. También sea prosperada en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Estamos hablando de la palabra de Dios de un hombre llamado Jesús, un hombre que se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario voluntariamente, amén, por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios a través de Jesús? Que todo hombre sea salvo. Jesús no vino a condenar al hombre, sino a salvar al hombre. Jesús no vino a juzgar al hombre, sino darle oportunidad de levantamiento. Jesús no vino a que el hombre camine con su carga, sino quitarle la carga que el hombre llevaba, el pecado, limpiarlo con su sangre, quitarle su mancha, su maldición, para que el hombre sea libre a través de Jesús. Esa es la perfecta voluntad de Dios a través de Jesús. Por eso es que dice la Biblia en Juan capítulo 3 y el verso 16, un versículo que hasta los niños lo saben, que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito. Dios envía a su Hijo unigénito con un solo propósito: quitarle el pecado y la condenación que el hombre iba a recibir por su pecado. Él se la echa sobre su cuerpo, la crucifica en la cruz del Calvario, y el apóstol Pablo dice que públicamente la exhibe en victoria, dándonos la libertad. Hoy Dios quiere bendecir tu casa, darte la libertad que tú necesitas, llenarte de milagros, llenarte de muchas bendiciones, pero es a través de Jesús. No hay otro que pueda bendecir tu casa, no hay otro que pueda llevarte a Dios, no hay otro camino que te pueda acercar a Dios sino el nombre de Jesús. La Biblia dice que en una ocasión Jesús le enseña a los discípulos y le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Hay muchos caminos que el hombre enseña en este tiempo para acercarse a Dios, pero el verdadero camino se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente. En esta hora quiero traer una corta y pequeña reflexión donde le pongo por tema: el obedecer su palabra te llevará a abrazar tu milagro. El obedecer su palabra te lleva a abrazar tu milagro. Yo no sé el milagro que usted necesita en esta hora, la sanidad divina, lo que usted necesita en su casa, amén. Pero hoy te digo en el nombre de Jesús, obedeciendo la palabra de Dios, tú puedes abrazar un milagro. Tú no puedes abrazar un milagro desobedeciendo la palabra de Dios, porque es algo antibíblico. La Biblia registra que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hubieron hombres y mujeres que alcanzaron grandes milagros porque primero pusieron práctica la palabra y entonces abrazaron lo que ellos estaban anhelando en su corazón. En esta hora quiero que me acompañen en el libro de Juan, capítulo 4 y verso 53. Amén. Donde quiero traer una pequeña reflexión, una pequeña frase o corta palabra que Jesús habló en ese versículo a un hombre que tenía una gran necesidad. Un hombre que llega dejando su hija a borde de la muerte con su madre, con su familia, amén, y sale corriendo a Canaán de Galilea a buscar un hombre que él había visto, a su nombre gloria, que hizo un milagro. Se llama Jesús. Yo no sé en esta hora, en medio del proceso que tú estás pasando, qué puerta o a qué hombre estás invocando o qué estás haciendo tratando de resolver los problemas, pero te digo en el nombre de Jesús, el único que puede resolver tu problema se llama Jesús de Nazaret. Dale una oportunidad, amén, para que bendiga tu casa y los tuyos. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 53 del capítulo 4 de Juan. Mira lo que dice: tu hijo vive, tu hijo vive. Dios añada bendición y salvación a su palabra.
Desde el Antiguo Testamento, amigo y hermano, la Biblia registra que hubieron hombres que alcanzaron grandes milagros por obedecer la palabra de Dios. Hombres que le servían a Dios y hombres que no le servían a Dios. Hombres que eran o se sometían a la palabra de Dios y hombres que no entendían quién era Dios. Pero cuando tú tratas, amén, de conocer o no conocer y quieres, amén, obedecer la palabra de Dios, tú puedes abrazar los milagros. Y usted dirá, pero ¿cómo una persona que no conoce a Dios puede, amén, recibir un milagro? La Biblia registra que en una ocasión había un hombre llamado Naamán de la ciudad de Siria, general, un hombre reconocido en ese entonces, y esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5 en adelante. Un hombre que era un guerrero, un hombre reconocido, pero había un problema. El hombre tenía lepra. Yo no sé, amado hermano, a veces tenemos todo, pero siempre tenemos algo que tenemos que depender de Dios. El hombre era un hombre rico o un hombre reconocido, pero era un leproso. ¿Qué es lo que permite Dios en medio de la circunstancia que él se enfrenta? Dice que en una ocasión cogieron una joven como esclava. La joven conocía al profeta Eliseo, conocía, amén, al Dios, sabía que Naamán podía ser sano, pero mira lo que utiliza Dios y cómo se mueve Dios. Por eso es que a veces tú no entiendes lo que hoy estás pasando en tu vida o qué es lo que estás atravesando y te preguntas qué es lo que está pasando. Dios tiene propósito, pero tú no lo entiendes. Naamán no entendía qué hacía esa joven como esclava, que la habían tomado en su casa, pero no sabía que esa joven tenía una revelación donde lo iba a impulsar a ver un milagro. La joven le dice a la esposa de Naamán, si mi siervo supiera que en Jerusalén, que en Samaria hay un hombre que puede hacer un milagro sobre su vida. Y usted conoce la historia, que Naamán, siendo reconocido, pide carta a su nombre gloria y va a Samaria y le dice, yo vengo a buscar un milagro. La joven le dice que hay un hombre llamado Eliseo que puede hacer un milagro. Yo te digo, en esta hora, no importa lo que estés atravesando, hay un hombre que murió en una cruz que puede hacer un milagro en tu vida. Se llama Jesús de Nazaret. Te puede quitar la lepra espiritual que a veces posiblemente estamos arrastrando en nuestras vidas. El hombre normal estamos arrastrando lepras espirituales, amén, por causa del pecado, pero Jesús en la cruz del Calvario te puede limpiar. Naamán, dice la Biblia, que pide carta y cuando llega a Samaria, amén, dice que Eliseo podía hacer un milagro y ya él venía de camino pensando, cuando el profeta me vea, me va a reconocer, se va a inclinar a su nombre gloria, pero fue todo lo contrario. A veces nosotros queremos ver nuestro milagro conforme a vuestra manera y nos pensamos y nos imaginamos, pero la Biblia dice que el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. Naamán, cuando llega a Samaria, Eliseo quería verlo, no lo quiso ni ver, amado hermano, amén, porque solamente envía una palabra sobre Naamán y le dice, vete y métete en el río de Jordán 7 veces. Naamán va discutiendo y peleando y diciendo, yo creía que él se iba a postrar ante mí y me iba a reconocer y me manda al río del Jordán. Le envía la palabra, aunque fue murmurando, la Biblia dice que obedeció la palabra de Dios. Un hombre que no conocía a Dios porque no entendía quién era Dios, pero Dios le envía una palabra. Nosotros en nuestras vidas espirituales no conocíamos a Dios, a su nombre gloria, ni teníamos conciencia quién era Dios, pero Él envía a su Hijo al mundo, a su nombre gloria, para entender, quitar nuestro pecado, nuestra maldad y ofrecernos una vida eterna.
Naamán dice la Biblia que cuando sigue murmurando, el criado le dice, pero tú estás leproso por tantos años, ¿qué importa? Obedece la palabra de Dios, lánzate en el río de Jordán. No, pero es que hay otro río. A veces queremos ver vuestro milagro como nosotros queramos y no es así, es como Dios lo dijo. Si Dios te envía una palabra y tú te desvías de la palabra de Dios, no esperes un milagro. Porque aquí es obedeciendo a la palabra de Dios es que tú abrazas el milagro en tu vida. Naamán, aunque fue murmurando, llegó al río de Jordán y dice la Biblia que empezó a sumergirse en el río 1, 2, 3, 4, hasta 7 veces. Cuando llegó la séptima vez, dice que la lepra comenzó a desprenderse de su cuerpo y su cuerpo se puso como un cuerpo de bebé. Amén. ¿Por qué? Porque aprendió a obedecer la palabra de Dios. Yo quiero decirte, amigo que me escucha, iglesia, que cuando nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios, no importa cuál grande sea la necesidad, vamos a abrazar el milagro. Naamán no entendía, a su nombre gloria, lo que estaba pasando o lo que estaba ocurriendo. Amén. Aunque fue murmurando, a su nombre gloria, pero la obediencia lo llevó a abrazar el milagro. Ve y lánzate 7 veces en el río de Jordán y a la séptima vez tú verás tu milagro. Yo no sé, amado hermano, amén, cuál es tu lepra espiritual que estás arrastrando, pero yo te digo en el nombre de Jesús, mira a la cruz de Calvario y cuando tú entregues tu vida a ese hombre llamado Jesús, recibirá tu milagro. Porque solamente Cristo puede transformar tu casa y transformar tu vida. En el texto que leí en Juan capítulo 4 y verso 53, vemos prácticamente algo similar a lo que le pasa a Naamán el sirio. Lo que pasa que la diferencia es que el hombre no va donde un profeta, sino va donde una persona que hizo un milagro en la boda de Canaán y eso se corrió, amén, por todas las regiones. Jesús de Nazaret en la boda de Canaán convirtió el agua en vino solamente enviando una palabra. Eso es más que suficiente para que el hombre podía creer que si llevaba a ese hombre a su casa, amén, su hija iba a recibir un milagro. Su hijo se iba a levantar de la enfermedad que estaba al borde de la muerte. Yo te pregunto en esta hora, amigo y hermano, a su nombre gloria, en medio de la circunstancia que estás enfrentando, ¿qué palabra estás escuchando? ¿A qué hombre estás invitando a tu casa? Dice la Biblia que el hombre fue, amén, a Canaán de Galilea, amén, a buscar a Jesús, pero no lo consiguió. Llegó el momento que le dicen Jesús está posiblemente en aquella esquina. Él fue rápidamente donde Jesús y empezó a rogarle, Jesús, necesito que tú vayas a mi casa. Mi hija está al borde, mi hijo está al borde de la muerte. Imagínense un padre que abandona a su hijo buscando una persona que pueda hacerle un milagro y Jesús comienza a platicarle y le dice, si no hubiera milagro, ustedes no pueden creer. El hombre comienza con desesperación, posiblemente hasta llorando, doblando sus rodillas. Jesús, yo te ruego que entres a mi casa, que me acompañe. Mi hijo se está muriendo. Yo no sé, amado hermano, hasta dónde tú estás llegando en esta hora. Si tu vida espiritual, tu vida física se está muriendo y estás rogando a otra puerta, ruega a Jesús a su nombre gloria, que es el único que puede hacer el milagro. No importa la enfermedad que tú tengas, no importa que sea cáncer, sida, no importa que sea úlcera, no importa la enfermedad que tenga, ruega a Jesús para que haga un milagro. El hombre sabía que Jesús era la persona indicada para realizar un milagro. Cuando Jesús comienza a ver la desesperación del hombre, porque Jesús ya sabía que su hijo estaba al borde de la muerte, dice la Biblia que Jesús le dice al hombre, levántate y vete a tu casa porque tu hijo vive.
Jesús le envía la palabra. El hombre acepta la obediencia a la palabra y cree a su palabra y va corriendo a su casa a su nombre y gloria. Y cuando está llegando a su casa, posiblemente durante la noche o durante el día, el enemigo comienza a atacar su mente. Cuando llegue a tu casa, tu hijo va a estar muerto. Cuando llegue a tu casa, vas a fracasar. Verás a tu mujer y posiblemente tuvo muchas luchas de camino, pero la Biblia dice que él fue creyendo a la palabra que Jesús le dijo: ve, porque tu hija vive. Yo no sé lo que tú estás atravesando y el enemigo está susurrando a tu oído y te dice: vas a fracasar, hasta aquí llegaste, hasta aquí llega tu familia, hasta aquí llegó tus hijos. Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús hay vida para ti, hay vida para lo tuyo, hay vida para tu casa. Jesús envía una palabra a través de estos medios y te dice: no importa la condición que hoy te enfrente, dame solamente una oportunidad. Cuando el hombre llega a su casa, sale el criado a recibirlo y le dice: hey, tu hijo se mejoró, tu hijo vive. Es que lo que Jesús le dijo se cumple, porque Dios no miente. Él obedeció y abrazó su milagro. Si él no cree a la palabra que Jesús le había dicho y de camino se para a llorar, a descansar a su nombre y gloria, su milagro no se lleva a cabo. Pero él fue caminando por la noche, él fue caminando al otro día, aunque su corazón estaba destruido, iba con una promesa. Yo te quiero decir que no importa lo que estés atravesando, camina bajo la promesa de Dios, créele a la promesa de Dios. No importa que la enfermedad vaya en aumento, el pecado te esté arrastrando, la circunstancia, la crisis, camina bajo la promesa de Dios y alcanzará tu milagro. Cuando él llega a su casa, le dice: ¿a qué hora fue que mi hijo comenzó a restaurarse? ¿A qué hora? A las 6:59, no, a las 7. A las 7 en punto fue que Jesús le dijo esa palabra: tu hijo vive. Es que cuando Jesús envía una palabra, amigo, no vaya ni un minuto, ni un segundo. Amén. Se realiza el milagro, porque la palabra que sale de la boca de Dios es fiel y es verdadera. Dice la Biblia que cuando él llega a su casa, ve a su hija sana, amén, en su cuarto, su mujer contenta, todo el mundo alegre. Posiblemente a las 6:50, a las 6:55, a las 6:59 estaba al borde de la muerte, pero cuando llega a las 7, llega la vida, porque Jesús envía una palabra a esa hora y la muerte tuvo que ir de esa casa y llegar la promesa de Dios. Yo te pregunto en esta hora: ¿qué es lo que estás atravesando en tu vida? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación que te estás enfrentando? ¿Le crees a la palabra de Dios? ¿Le crees que Jesús puede hacer un milagro en esta noche en tu vida? ¿Le crees que Jesús puede hacer en este día un milagro con tus hijos? Solamente Jesús te dice: tu hijo vive. Él no lo acompañó, pero él se fue corriendo, obedeciendo la palabra. Y el obedecer la palabra de Dios que sale, amén, por la boca de Jesús, abrazó su milagro. En esta hora te envío una palabra y te digo: cree solamente en medio de la situación que te estás enfrentando, porque en medio de tu problema hay un milagro. Solamente te digo en el nombre de Jesús: cree a la palabra de Dios, no dude y abrazarás tu milagro, no importa cuál sea. Dale una oportunidad a Dios a través de Jesús para bendecir tu casa y a los tuyos. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús enviamos una palabra a través de estos medios. Mira a cada amigo y mira a cada hermano que está pasando por momentos difíciles, que están tocando diferentes puertas, pero no alcanzas el milagro. Yo quiero, Espíritu Santo, que te le revele durante el sueño y que tú le muestres la puerta perfecta que hay que tocar, que es la puerta de Jesús.
Jesús dice, yo soy la puerta. Señor, dirige a cada amigo, a cada hermano que esté pasando por problemas y circunstancias. Enviamos esa palabra que tú enviaste a Naamán. Enviamos esa palabra que tú enviaste a este hombre que hubo un milagro en su casa. Crea milagro, Espíritu Santo, en los hogares destruidos. Crea milagro sobre los descarriados. Crea milagro en la iglesia. Desatamos el poder de la obediencia de tu palabra y que mis amigos y mis hermanos abracen su milagro en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y no te olvides, el obedecer la palabra de Dios te llevará a abrazar tu milagro en el nombre de Jesús.